I'm glad that the public is getting an opportunity to observe the way things work in this city, the things that have gone down, the mistakes that were made, the lies that have been told. I couldn't believe it was me sitting in a courtroom and hearing details of my daughter's brutal murder. We have the city against us, trying everything in their toolbox to try to make us quit. And that emboldens me. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues por fin hay novedades importantes en el caso de Ellen Greenberg, y es que 14 años después, el médico forense que realizó la autopsia ha dicho lo que muchos ya pensábamos, que la joven no fue la causante de su fallecimiento. Al finalizar la información, os dejo el caso completo que publiqué en su momento para que sepáis mejor de lo que hablo. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 26 de enero de 2011, Ellen Greenberg, una maestra de 27 años, fue encontrada sin vida en su apartamento de Filadelfia. La joven presentaba 20 heridas por arma blanca en su cuerpo, incluidas 10 en la espalda y otras en la cabeza. Ellen en ese momento vivía con Sam Goldberg, su prometido, quien minutos antes de lo ocurrido había salido de su apartamento para ir al gimnasio del edificio. A pesar de la brutalidad de las heridas y de posibles signos de forcejeo en la escena, la policía y el médico forense determinaron que la joven se había hecho eso a sí misma de manera voluntaria. Desde el principio, el caso estuvo envuelto en controversia, ya que fue objeto de múltiples cuestionamientos por parte de expertos forenses independientes, abogados y la propia familia Greenberg. De hecho, los padres de la chica prácticamente se han arruinado para demostrar que alguien le quitó la vida a su hija. Y por fin parece que sus esfuerzos han dado frutos, porque hace tan solo unos días, el patólogo forense que realizó la autopsia original hizo unas declaraciones que han dejado a todos helados. En 2011, el doctor Marlon Osborne, como así se llama, determinó que la muerte de Ellen era un homicidio. Sin embargo, tras una reunión a puerta cerrada con la policía, cambió su conclusión y la clasificó oficialmente como que todo eso lo había provocado ella. Bueno, pues ahora, 14 años después, Osborne ha dado un paso atrás y en una declaración reciente ha admitido que la joven no fue la culpable de su fallecimiento, aunque eso sí, enredando mucho las palabras para no reconocer su error, basándome en mi consideración de la nueva información que se me presentó después de dejar mi puesto como médico forense de la ciudad de Filadelfia y junto con los hallazgos originales de mi autopsia y la información considerada mientras estaba involucrado activamente en el caso de Ellen, es mi opinión profesional que la forma de la muerte de Ellen debería designarse como algo diferente a abandonar este mundo de manera voluntaria. Ahora tengo conocimiento que existe información que pone en duda, por ejemplo, si el prometido de Ellen fue visto entrando al apartamento antes de hacer la llamada al 911, si la puerta fue forzada como se informó, si el cuerpo de Ellen fue movido por otra persona dentro del apartamento con ella en ese momento o muy cerca del momento de su muerte, y los hallazgos de la doctora Lindsay Emery en su evaluación neuropatológica de la muestra del segmento cervical de Ellen. Estas palabras han dado un nuevo impulso a los padres de Ellen, quienes durante años denunciaron fallos graves en la investigación. Aún así, Osborne no tiene autoridad para modificar la causa del fallecimiento de la joven, que firmó en abril de 2011. Es importante mencionar que la declaración de Osborne se dio en el marco de un acuerdo legal entre los padres de Ellen y él. Parece ser que ahora estas declaraciones le eximen de ir a juicio por una macrodemanda que pusieron los Greenberg para que se reabriera el caso y cuyo proceso se inició hace unos meses en Filadelfia. El caso continuaba contra el médico forense jefe de Filadelfia,
Filadelfia, Sam Giulino, y el detective de homicidios, John McNamee. Pero el 3 de febrero, justo antes de que se constituyera un jurado, ambas partes llegaron a un acuerdo. La portavoz municipal de Filadelfia declaró que aunque los funcionarios no admitieron su responsabilidad, los Greenberg recibirán un pago monetario, cuyo importe se revelará más adelante. A esto añadió que la oficina del médico forense volverá a examinar el caso de Ellen. Sin duda, todos estos acontecimientos podrían despejar el camino para que los padres de la joven consigan lo que llevan años buscando, una investigación criminal sobre la muerte de su hija. Nada más enterarse de la noticia, la madre de Ellen declaró lo siguiente: «Estamos muy emocionados. Quiero decir que ni en mis sueños más osados pensé que algo así iba a suceder». Joseph Podraza, el abogado de los Greenberg, valoró la actitud que tomó el Dr. Osborne con estas palabras: «En mi opinión, es una declaración tremenda del Dr. Osborne y muy valiente. Lo único desafortunado es que llegó tan tarde. Debería haber llegado antes, pero estamos agradecidos de que haya hecho lo correcto». Luego Podraza contó que las inconsistencias en la investigación son alarmantes. Para empezar, no se tomaron huellas dactilares del arma blanca, por no hablar de que el apartamento fue limpiado antes de que la policía realizara un registro oficial. Tampoco se utilizó luminol, un químico clave para detectar sangre en la escena del crimen, ni se analizó una posible segunda arma blanca. Por si fuera poco, el cuerpo de Ellen fue encontrado sujetando una toalla blanca impecable, lo que contradice la brutalidad de la escena. Además, que varios expertos forenses analizaron todas las pruebas y coincidieron que era altamente improbable que Ellen se hubiese hecho eso a sí misma. Otra de las controversias del caso involucra a la familia de Sam Goldberg, el prometido de Ellen. El juez Jim Schwarzman, tío de Goldberg y figura destacada en Pensilvania, tuvo acceso al apartamento antes de que la policía realizara su inspección oficial. Se sabe que Jim retiró ordenadores, teléfonos y el bolso de Ellen sin autorización de la familia. En su defensa argumentó que la policía le permitió hacerlo para evitar robos, dado que la puerta de la entrada había sido forzada. Sin embargo, para los Greenberg esto alteró la cadena de custodia de pruebas clave. Desde el principio, todo el mundo ha señalado a Sam como el presunto autor de los hechos. Debido a esto, en noviembre, y acorralado con nuevas informaciones sobre su participación, el hombre declaró lo siguiente: «Estos son los patéticos y despreciables intentos para profanar mi reputación y su intimidad, creando una narrativa que abarca mentiras, distorsiones y falsedades para evitar la verdad. La enfermedad mental es muy real y tiene muchas víctimas». Declaraciones de Sam Goldberg. A continuación, podéis ver el caso completo de Ellen Greenberg y juzgar por vosotros mismos si una persona es capaz de hacerse eso a sí misma. Philadelphia Fire Department 842. What's the address? No, 4601 Flat Rock Road. Please hurry. 4601 Flat Rock. Yes. What's wrong? I went downstairs to go work out. I came back up. The door was latched. My fiance's inside. She wasn't answering. So after about a half hour, I decided to break it down. I see her now, just on the floor with blood. She's not responding. I can't see anything. There's nothing broken. She's bleeding. Ellie. Ellen Rae Greenberg nació el 23 de junio de 1983 en la ciudad de Nueva York. La joven era la única hija de Joshua y Sandra Greenberg, quienes trabajaban como dentistas. Sus padres cuentan que era una chica muy femenina, amable, brillante y cariñosa. Desde siempre quiso dedicarse a la enseñanza, cosa que consiguió con el paso del tiempo. Se le daba tan bien su trabajo y era tan entregada que la mayoría de sus alumnos la adoraban. En 2008, Ellen inició una relación de pareja con Sam Goldberg, un productor de la cadena de televisión NBC. Cuando llevaban 3 años juntos, se comprometieron y planearon casarse en agosto de 2011. En ese momento, la pareja residía en Filadelfia y Ellen, de 27 años, trabajaba como maestra de primer grado en la Academia Juniata Park. Aparentemente, todo parecía normal hasta que el 26 de enero de 2011 sucedió la tragedia.
La mañana del 26 de enero de 2011, Ellen fue a trabajar como cualquier otro día. Durante el trayecto habló con su madre por teléfono de temas cotidianos como los impuestos y lo mucho que estaba nevando. Y es que justo en ese momento la ciudad de Filadelfia estaba siendo azotada por una tormenta de nieve. Por este motivo no tuvieron más remedio que suspender las clases, lo que llevó a que Ellen regresara a su domicilio antes de tiempo. Sin embargo, en el camino hizo algo que será muy importante en el futuro de la investigación, y es que se detuvo para llenar el depósito de gasolina de su coche. En la casa se encontró con Sam, su prometido, quien a las 5 menos cuarto dejó a la mujer sola para ir al gimnasio que había en el complejo de apartamentos. El hombre fue la última persona que la vio con vida. Cuando Sam regresó a las 5:30 e intentó abrir la puerta del apartamento, notó que algo se lo impedía. La puerta solo cedió unos centímetros y gracias a eso pudo observar que alguien había puesto la cerradura giratoria. Esto era algo que solo se podía hacer desde el interior. Según su versión, golpeó repetidamente la puerta gritando el nombre de Ellen. Después la llamó por teléfono 2 veces, pero no solo eso. Además envió varios mensajes de texto a los que la mujer nunca respondió. Del contenido de estos hablaré más adelante. En ese momento, Sam bajó al vestíbulo para hablar con el guardia de seguridad. Lo que le dijo fue que su novia le había dejado fuera del apartamento mientras él estaba en el gimnasio y que necesitaba que alguien le ayudara a derribar la puerta. Pero como esto iba en contra de la política de la empresa, el hombre se negó. Aún así, Sam volvió al vestíbulo varias veces para tratar de persuadir al guardia. Finalmente regresó al apartamento y derribó la puerta él mismo. Una vez dentro, encontró una escena escalofriante. Sentada en el suelo de la cocina estaba Ellen cubierta de sangre y a simple vista parecía que había sido apuñalada en varias ocasiones. Su espalda estaba apoyada contra los muebles de la cocina, mientras que sus piernas estaban extendidas frente a ella. Apretada con fuerza en la mano izquierda de Ellen había una toalla blanca completamente limpia y en la encimera de la cocina un cuenco de fruta a medio partir. En ese momento, Sam llamó a emergencias. Eran ya las 6:33 de la tarde. Oh my God. How old is she? She's 27. 27. And there's no sign of life at all? Like, pinch her into her arm. No, please don't be. What? Pinch her into her arm and tell me if she responds to pain. She's... Ellie! La operadora le dijo que tratara de hacer la maniobra de reanimación, para lo que Sam no tuvo más remedio que tumbar a Ellen en el suelo. Sin embargo, al intentar hacerla, el hombre encontró un cuchillo dentro del pecho de su prometida. Inmediatamente, desde el otro lado del teléfono, le dijeron que detuviera dicha maniobra. Cuando las autoridades llegaron a las 7 menos 20 de la tarde, solo pudieron certificar la muerte de Ellen. Según la autopsia, la mujer había sido apuñalada 20 veces. 8 en el pecho, 10 en la nuca, 1 en el abdomen y otra en el cuero cabelludo. Por otro lado, no presentaba señales de lucha o de haberse defendido. Y además, el cuchillo mencionado por Sam seguía hundido en el pecho. Debido a esto, el médico forense concluyó que Ellen había sido asesinada y dictaminó que el caso era un homicidio. Durante la investigación, los agentes descubrieron varias cosas interesantes. Y es que la pareja no llevaba una vida tan idílica como daban a entender. Al parecer, Ellen sufría ansiedad paralizante y meses antes de la boda les dijo a sus padres que quería volver a casa sola. Cuando le preguntaron qué le preocupaba, Ellen les dijo que no quería hablar de eso e insistió que no tenía nada que ver con su prometido. Siguiendo el consejo de su madre, Ellen fue a ver a un terapeuta que le recetó Klonopin, un medicamento contra la ansiedad.
Una semana después, la joven le contó a su madre que el medicamento le estaba yendo muy bien y que se sentía muy feliz. Pero sus sentimientos de alivio no duraron mucho. La ansiedad regresó a su vida y Ellen se volvió inusualmente retraída. Ya no era su yo jovial y floreciente. Según su terapeuta, el trabajo de Ellen era el culpable de su ansiedad. En ese momento estaba luchando con un par de estudiantes difíciles y la angustia era tal que llegó un punto en el que se planteó renunciar a su puesto. El profesional añadió que no había señales de que Ellen sufriera abusos por parte de su pareja y que incluso sonreía cuando hablaba en la consulta de Sam. Cuando los investigadores revisaron el apartamento, no encontraron signos de entrada forzada. Tampoco hallaron ADN o huellas dactilares distintas a las de Ellen en el arma homicida. La barra que había en la puerta había sido accionada desde el interior y no había otra forma de salir del apartamento. A pesar de que la pareja vivía en un 6º piso, revisaron el balcón, pero en la nieve no había ningún tipo de pisada. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrando o saliendo del edificio. Algo que fue muy significativo para los agentes era que en el portátil de Ellen había búsquedas en Google sobre cómo quitarse la vida sin dolor y rápido. A esto hay que añadir que los registros de la llave de Sam coincidían con la coartada del gimnasio, lo que le excluyó por completo como sospechoso. Con todo esto y sabiendo además que Ellen tomaba un medicamento para la ansiedad, el Departamento de Policía de Filadelfia llegó a la conclusión de que la joven se había quitado la vida. Y aquí surge la gran pregunta: ¿pudo realmente Ellen apuñalarse a sí misma hasta en 20 ocasiones? Según el Centro de Atención que se dedica a prevenir los ataques autolíticos, nadie se quitaría la vida de esta forma, y mucho menos yendo completamente vestida como fue el caso de Ellen. Tal vez alguien le quitó la vida, usó guantes y limpió a conciencia la escena del crimen. Esto explicaría por qué solo se encontró ADN de Ellen en el arma homicida. También explicaría por qué apenas había salpicaduras de sangre donde se encontró el cuerpo. Pero como los investigadores dieron por hecho que Ellen se había quitado la vida, no realizaron una prueba estándar de luminol. Sin duda, esto podía haber determinado si la sangre se había limpiado. Pero la cosa no termina aquí, y es que días después llegó un informe de un neuropatólogo forense con el que consultó la policía. Sin duda esto supuso un duro revés para los padres de Ellen. En dicho informe, el médico concluyó que una de las heridas de arma blanca de la nuca golpeó la médula espinal de la mujer, cosa que podría haberla dejado entumecida. Aún así, según la conclusión final, la mujer pudo continuar clavando el arma hasta su fallecimiento. El informe de este médico cambió de manera oficial la causa de la muerte de Ellen. Así que el 7 de marzo de 2011 pasó de ser un homicidio a un ataque autolítico. El caso se cerró al instante citando sus problemas de salud mental y el hecho de que fue encontrada en un apartamento cerrado sin signos de lucha y sin ningún rastro de ADN de otra persona. Pero los padres de la chica lo tenían claro, para ellos se trataba de un homicidio combinado con un trabajo de investigación fallido. El hecho de que cerraran el caso les dejó destrozados. Así que, no creyendo la versión oficial, contrataron al abogado Joe Podraza para que investigara por su cuenta. Y hay que decir que este hombre descubrió demasiadas cosas inquietantes. Cuando Podraza se puso en contacto con el neuropatólogo que figuraba en el informe que fue definitivo para el cierre del caso, se llevó una gran sorpresa.
El médico le dijo que no recordaba haber trabajado en el caso de Ellen. De hecho, afirmó que en ese momento estaba trabajando en un hospital infantil y que además la persona que en teoría falsificó su firma había escrito mal su nombre. Esto llevó a que los padres de Ellen contrataran también a su propio patólogo forense. Se trataba ni más ni menos que de Cyril West, conocido por cuestionar la teoría de la bala única en el caso de JF. West revisó el informe anterior y se sorprendió al descubrir la cantidad de puñaladas que Ellen presentaba en su cuerpo. No podía creer que la policía pensara que la mujer se había quitado la vida. Este forense determinó que la herida de arma blanca que había golpeado la médula de Ellen le habría provocado un dolor intenso y dejado inconsciente o muerta, lo que hubiese imposibilitado que se siguiera haciendo daño a sí misma. Por otro lado, Sam dijo a las autoridades que encontró a Ellen apoyada en los muebles de la cocina. Cyril West observó por las fotos de la autopsia que la mujer tenía una mancha de sangre seca que corría horizontalmente por su mejilla desde la fosa nasal hasta la oreja. Para él solo había 3 posibilidades. De forma irónica dijo que la primera posibilidad era que Ellen se quitó la vida y luego movió su propio cuerpo. La segunda posibilidad era que alguien le quitó la vida y movió su cuerpo. Y la tercera, que el torrente sanguíneo fue capaz de desafiar la gravedad por sí solo. Cuando Joe Podraza revisó la investigación que hizo la policía, encontró más inconsistencias. Por ejemplo, cuando Sam halló el cuerpo sin vida de Ellen, antes de avisar a emergencias, llamó a sus padres y a su tío, que era abogado. También descubrió que durante su entrevista con la policía, Sam contó que el guardia de seguridad estaba presente cuando derribó la puerta del apartamento, pero el guardia dijo que nunca dejó su puesto en el vestíbulo. Y que además, cuando Sam se le acercó diciendo que venía del gimnasio, llevaba botas y no zapatillas de deporte. En 2017, un nuevo análisis de investigación criminal mostró evidencia de hematomas severos en todo el cuerpo de Ellen en varias etapas de curación, así como una marca de uña y un hematoma en el cuello. Esto indicaba que había habido un estrangulamiento manual. En este análisis, la causa de la muerte aparecía como homicidio. Algunas heridas son prácticamente imposibles de autoinfligirse, y ciertamente al menos 2 de las heridas por detrás son tan devastadoras que hacen que Ellen sea incapaz de defenderse. Podrían haber sido suficientes para matarla, declaraciones de Joe Podraza. Tiempo después se unió a la investigación de la familia Tom Brennan, un veterano de la policía jubilado que se ofreció a trabajar en el caso gratis. Tom echó un vistazo a los archivos y rebatió el hecho de que Ellen no presentara heridas defensivas en su cuerpo. Según su experiencia, que éstas no estuvieran no significa que la mujer se hubiese quitado la vida, sino que había sufrido lo que se conoce como un ataque relámpago. El culpable ataca con tanta sorpresa y de forma tan rápida que la víctima apenas lo ve venir, de ahí que no intente defenderse. A medida que la familia reclutaba expertos para la investigación, el forense Henry Lee se unió al equipo. Henry trabajó en el caso de O.J. Simpson y revisó el caso de Ellen. Para él, la cantidad y los tipos de heridas con sus patrones de manchas de sangre no eran consistentes con el hecho de quitarse la vida, y sí lo eran con un homicidio. Pero si fue un homicidio, ¿cómo se cerró la puerta por dentro? Tom Brennan tenía respuesta para esto, y es que en internet circulaban varios vídeos en los que se mostraba cómo activar desde el exterior una cerradura giratoria con una tarjeta de crédito, una banda elástica o una percha.
Además, con el paso de los años se han ido descubriendo más cosas. Por ejemplo, fueron 2 los cuchillos que causaron las heridas de Ellen. Uno dentado, que fue el que se encontró dentro de su cuerpo, y uno liso que nunca apareció. También se supo que Ellen nunca había hecho una búsqueda en Google sobre cómo quitarse la vida. La mujer solo había buscado el efecto del clonopin en el aumento de peso, lo que derivó en búsquedas fantasmas relacionadas con quitarse la vida. Sandra Greenberg siempre se ha hecho una pregunta, y es que si su hija realmente pensaba quitarse la vida, ¿por qué ese día llenó el depósito de gasolina del coche antes de llegar a su casa? Durante bastante tiempo, muchos se preguntaron si Ellen estaba en una relación de pareja abusiva. Y es que los mensajes de texto que Sam envió a Ellen cuando en teoría no podía abrir la puerta parecían más bien amenazas. Mensajes de texto de Sam Goldberg. Hola, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Me estoy cabreando. Hola, será mejor que tengas una excusa. ¿Qué diablos? ¡Ah! No tienes idea. Los padres de Ellen contaron que en las semanas previas a su muerte, su hija estaba inusualmente callada. Además, cuando intentaban hacer planes para reunirse, siempre respondía lo siguiente: tendré que ver lo que dice Sam y necesito verificarlo con él. La ansiedad intensa, los cambios repentinos de comportamiento y la temerosa necesidad de pedir permiso para reunirse pueden ser síntomas de violencia doméstica. Los moretones en varias etapas de curación también son un gran indicio, y Ellen tenía todo lo anterior. Recientemente se anunció al público que la puerta del apartamento de la pareja no fue derribada y que el único daño que se encontró fue en la cerradura, donde faltaba uno de los tornillos. Como ya podéis imaginar, este tornillo nunca fue encontrado. También se sabe que la familia de Sam regresó a la escena del crimen al día siguiente y se llevó su teléfono móvil, su portátil y el teléfono móvil de Ellen. En su defensa, solo se puede decir que el hombre colaboró con la policía y que nunca fue arrestado ni acusado de nada. Aunque esto es normal si tenemos en cuenta que desde un primer momento la policía se cegó con la idea de que Ellen se había quitado la vida. A día de hoy, Sam Goldberg vive en Nueva York con su esposa y sus 2 hijos. En 2020, los padres de Ellen presentaron una demanda contra el médico forense de Filadelfia para que cambiara la causa oficial de la muerte. Es decir, querían que pusieran el expediente que había sido un homicidio, y tal vez con esto había alguna posibilidad de reabrir el caso. Un juez dictaminó que la demanda seguiría adelante y gracias a eso se celebró un juicio en 2021. El abogado de los Greenberg presentó todas las pruebas que habían recopilado con la ayuda de los expertos mencionados anteriormente. Además, testificó la neuropatóloga Lindsay Emery, quien fue contratada por el Estado para revisar las heridas de la médula de Ellen. La evaluación de Lindsay determinó que Ellen no estaba viva cuando recibió algunas de las puñaladas. What's significant here is that there's no hemorrhage. And in your experience, no hemorrhage can equate to the person having been deceased at the time of the administration of the trauma. Yeah, I mean, in general, no hemorrhage means no pulse. El abogado de los Greenberg añadió lo siguiente: las personas sin pulso no hacen lo que en teoría hizo Ellen repetidamente, de modo que por sí mismo establece que quitarse la vida es absolutamente imposible en este caso, y no solo justifica, sino que exige cambiar el certificado de defunción. Con todo lo dicho, pensaréis que el caso se reabrió o que admitieron que fue un homicidio. Pues lamentablemente no fue así, porque el año pasado el portavoz del fiscal del distrito dio a conocer sus últimas conclusiones. Para él, Ellen se quitó la vida, así que no había más y el caso se cerró.
Después de tantos años de lucha, los Greenberg sintieron que las autoridades les habían fallado una vez más. Contaron que para este nuevo juicio, el fiscal general nunca se puso en contacto con ellos ni con ninguno de los expertos que habían investigado el caso por su parte. A día de hoy, Josh y Sandra Greenberg siguen luchando para que se haga justicia por su hija. También instan al fiscal general de Pensilvania para que reabra el caso. Voy a estar a 2 metros bajo tierra antes de que esto termine. Hasta que no se aclare que Ellen no se quitó la vida, esto no ha terminado. Declaraciones de Joshua Greenberg.